Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer nuestra reunión de bioética que se titula Mujer con cáncer metastásico, la conspiración del silencio. Mi nombre es Sara Valeria Serrano, yo soy residente de primer año de medicina interna y mi asesora para esta presentación fue la doctora Mónica Giraldo. Entonces, este es el contenido que les tengo preparado para hoy. Primero vamos a hacer una presentación de los hechos en los que les voy a contar el caso clínico que suscitó la reunión del día de hoy. Después vamos a identificar los problemas bioéticos que están comprometidos en ese caso clínico. Vamos a hacer una breve revisión del tema de la conspiración del silencio, a establecer unos cursos de acción y a dar unas conclusiones. Entonces, en cuanto a la presentación de los hechos, nuestro caso empieza con una mujer de 67 años, ella es viuda, tiene 5 hijos, es ama de casa, vive con una hija y es independiente para todas sus actividades básicas y avanzadas. El motivo de consulta es que casi se desmaya. En la enfermedad actual refiere un episodio de desvanecimiento sin pérdida de la conciencia precedido por un dolor intenso en el hemitórax izquierdo que se empeoraba con la respiración y se asociaba a disnea. En la revisión por sistemas refería pérdida de peso no intencional, astenia, un dolor dorsal que era de frecuencia diaria, incluso en reposo, disnea de medianos esfuerzos y la hija decía que había estado con ánimo triste desde que había fallecido el esposo hace 6 meses. De hecho, desde entonces vivía con la hija mayor. Vamos a profundizar un poco en las características sociodemográficas de nuestra paciente. Ella es una paciente que es bachiller, que ahora es ama de casa, pero antes era comerciante y de hecho dirigía un restaurante. Su familia está compuesta por 5 hijas, tiene 4 nietos y hace 6 meses falleció su esposo por un evento coronario. Desde entonces vive con la hija mayor, está con ánimo triste desde entonces, pero es independiente para todas sus actividades. Al examen físico, en la valoración en urgencias, encontraron una paciente que lucía emaciada, tenía palidez mucocutánea generalizada, unos signos vitales con una frecuencia cardíaca de 107 latidos por minuto, una tensión arterial de 92/56, saturado 85% al ambiente y tenía una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto. De lo relevante del examen físico, se le palpaba una adenomegalia supraclavicular izquierda de 1.5 centímetros, tenía los ruidos respiratorios velados en campo izquierdo, se le auscultaban estertores escasos en base izquierda y los ruidos cardíacos eran rítmicos y sin soplos. Con la enfermedad actual que refería a la paciente, en urgencia se sospechó un tromboembolismo pulmonar y le hicieron un angiotac, que efectivamente confirmó una embolia pulmonar aguda segmentaria del lóbulo inferior derecho, pero también una masa con densidad de tejidos blandos con pérdida de la arquitectura del pulmón izquierdo, que era altamente sospechosa de neoplasia e infiltraba pleura y se acompañaba de lesiones líticas en cuerpos vertebrales. Con esta información, el médico tratante acudió a darle la información a la hija, le contó lo que estaba pasando, la alta sospecha de neoplasia, de una neoplasia que ya se veía que era metastásica, y al escuchar eso, la hija manifestó que como familia ellos no deseaban que se diera información a la paciente, pues temían que su depresión empeorara al conocer el posible diagnóstico y el pronóstico. Bueno. Teniendo en cuenta entonces todo lo que les he contado hasta ahora, identificamos aquí 4 problemas principales. El primero es que hay un ocultamiento de la verdad a la paciente, hay una falta de comunicación directa con nuestra paciente, estamos confiando solamente en lo que la familiar expresa sobre los deseos del paciente sin conocerlos con certeza y todo esto puede tener repercusiones a futuro sobre el plan terapéutico que vayamos a instaurar. Con esto en mente vamos a analizar este caso como nos lo propone la UNESCO, entonces vamos a identificar cuáles son los principios bioéticos que están comprometidos en el caso de nuestra paciente. Aquí yo identifiqué estos dos. El primero es el de autonomía y responsabilidad individual y el segundo es el de dignidad humana y derechos humanos. En cuanto al principio de autonomía y responsabilidad individual, se refiere al respeto de la autonomía de la persona, sobre todo a la facultad de adoptar decisiones
asumiendo la responsabilidad de estas y respetando la autonomía de los demás. Por su parte, el principio de dignidad humana y derechos humanos se refiere al respeto pleno de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Vamos a profundizar un poco en cada uno de estos principios. Entonces, en cuanto al principio de autonomía, sabemos que autonomía es la capacidad de autodeterminación. Hay varios niveles de este concepto de autonomía. Hace referencia a la libertad de tener interferencias paternalistas, a la capacidad de actuar bajo normas que uno ha aceptado como adecuados y a la capacidad de reflexionar sobre estas normas y principios. Por su parte, responsabilidad se refiere a la conciencia de la propia obligación de tomar decisiones. Aquí es importante tener en cuenta que la responsabilidad es una manifestación de la autonomía y que es importante reconocer la autonomía como una oposición al paternalismo. Sin embargo, ¿cómo podemos valorar esta autonomía y cómo podemos decidir si nuestro paciente está en grado de decidir autónomamente? Aquí cobra importancia el concepto de capacidad. Este concepto tiene varias definiciones en la literatura. Hay una definición que se usa en el ámbito legal, pero en el ámbito clínico tenemos esta definición que es capacidad como, entendida como las aptitudes psicológicas necesarias para tomar aquí y ahora una determinada decisión. Hay varias formas de valorar esta capacidad en el ámbito clínico, hay varias escalas, pero en general todas esas escalas derivan de estos 4 criterios básicos para valorar la capacidad. El primer criterio es el criterio de expresión de la decisión, en donde el paciente es capaz de expresar y de definir qué decisión va a tomar. El segundo criterio es el criterio de entendimiento, en donde el paciente comprende los problemas más relevantes de su condición. El tercer criterio es el criterio de razonamiento, en donde maneja la información de forma adecuada. Y el cuarto criterio es el criterio de apreciación, en donde aprecia correctamente la situación en la que se encuentra. En cuanto al principio de dignidad humana y derechos humanos, entonces tiene varias definiciones, hay varias formas de entenderla y eso depende de las distintas tradiciones culturales y éticas. Es un concepto universal que se basa en la autoconciencia de la persona y en su derecho a ser tratada con respeto. Es decir, este respeto lo entendemos como no causarle daños, no someterle a abusos, no imponerle modelos de bien y de felicidad personal que no desee y sobre todo, para el caso que nos trae el día de hoy, no considerar sus intereses y su bienestar como subordinados al interés o al bienestar de otros. En cuanto al marco legal, entonces tenemos en Colombia la Ley 23 de 1981, que es la Ley de Ética Médica, que en su artículo 18 dice que si la situación del enfermo es grave, el médico tiene la obligación de comunicarla a sus familiares o allegados. También tenemos la Ley 1751 de 2015, que es la Ley Estatutaria en Salud, que en el artículo 10 nos habla de los derechos de los pacientes y hace referencia a que ellos tienen derecho a mantener una comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional de la salud y a obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud que le permita tomar decisiones libres. Vamos a analizar entonces un poco el tema que nos trae el día de hoy, que es el tema de conspiración del silencio. Este es un fenómeno bastante frecuente en nuestra práctica diaria y se define como el acuerdo explícito o implícito entre miembros de un grupo para mantener en secreto cierta información que, si es develada, puede perjudicar al grupo, sus intereses o asociados. También la podemos encontrar en la literatura como pacto del silencio y específicamente extrapolado al área de la salud, lo vamos a entender como un acuerdo que hay entre familiares y profesionales de la salud para alterar la información dada al paciente, es decir, una barrera a la verdad. La conspiración del silencio tiene ciertas características. La primera es que hay una dificultad en la comunicación verbal y no verbal de la información que se da al paciente. Hay una omisión total o parcial de esa información y evitamos hablar sobre temas relacionados a la enfermedad. Se clasifica o se subdivide en dos, una que es adaptativa, en donde es el paciente que por voluntad anticipada niega, evita o decide no hablar sobre su diagnóstico o pronóstico, y una maladaptativa, que es la de nuestro caso clínico, en donde la familia y los profesionales de la salud establecen diferentes grados de ocultamiento de la información.
Entonces, ¿qué agentes hacen parte de este fenómeno de la conspiración del silencio? Entonces son principalmente estos tres: la familia, los profesionales de la salud y en menor medida las instituciones. La familia realmente es el agente central porque es el que manifiesta en principio ese deseo de no dar la información. Usualmente las razones que dan para no dar la información es que temen alguna repercusión sobre el paciente, pero también sobre su núcleo familiar. Y las instituciones favorecen que se den estos fenómenos al sobrecargar a los médicos, al no permitirles espacios adecuados para que den la información y al tener todo altamente con mucha tecnología que les impide una como que se estén directamente relacionados con el paciente. En cuanto a los profesionales de la salud, entonces, las razones que se han visto, lo que se ha encontrado que puede explicar esta conspiración del silencio, es que hay una educación desde la perspectiva biologista, que tenemos actividades comunicativas ineficientes, que hay dificultad para lidiar nuestras propias emociones y que a veces podemos tener frustración por no dar un manejo curativo y también dificultad para lidiar con los sentimientos de desesperanza que puedan expresar nuestros pacientes. Entonces, hay muchos autores que se han encargado de investigar este fenómeno. Aquí les traje, por ejemplo, este estudio que me pareció interesante. Es un estudio que se hizo en Brasil. Ellos lo que hicieron fue preguntarse si los deseos de la familia son los mismos del paciente y lo que hicieron fue darles una encuesta a estos tres grupos, a oncólogos, a familiares y pacientes. Entonces acá vemos, por ejemplo, les preguntaron que si ellos consideraban que los pacientes debían saber su estado de enfermedad terminal. Vemos aquí que el grupo de pacientes, un 92% contestó afirmativamente a esta pregunta de que sí consideraban que debían saberlo. Sin embargo, en el grupo de la familia solo un 74% contestó de forma afirmativa y en el grupo de los médicos solo un 79% contestó de forma afirmativa. Lo que vemos acá es que hay una discordancia entre lo que quieren los pacientes, la gran mayoría quieren saber si están con una enfermedad terminal, y lo que los médicos creen que los pacientes quieren. Además, cuando les preguntaron si consideraban que la calidad de vida podía cambiar o mejorar al conocer toda la información sobre su enfermedad, los pacientes, un 86% contestaron que sí creían que esa calidad de vida podía mejorar, mientras que la familia contestó solamente afirmativo un 65% y los médicos solamente la mitad, un 50%, consideró que la calidad de vida podía ser mejorada al brindar toda la información. Nuevamente vemos que hay una discordancia entre lo que quieren los pacientes y la percepción que tienen los médicos sobre lo que los pacientes quieren. Aquí, este otro estudio, fue un estudio muy grande, más de 2.000 pacientes, pero aquí eran pacientes tanto en cuidados paliativos como no paliativos, y les preguntaron por cosas específicas que querían saber sobre su enfermedad, como el nombre de su enfermedad, si era o si no era cáncer, si tenían posibilidades de cura y todos los tratamientos y sobre todo el pronóstico. Lo traje para ver que sigue la misma tendencia. La gran mayoría de pacientes, estén o no estén en condición de cuidados paliativos, quieren saber la información sobre su enfermedad. Este otro estudio, por ejemplo, este es un estudio de España. Lo que ellos hicieron fue ver o comparar la calidad de la información que tenían unos pacientes que iniciaban la unidad de cuidados paliativos al ingreso de la hospitalización y compararlo con lo que sigan sabiendo al final, cuando tenían el egreso. Ellos se dieron cuenta que cuando estos pacientes ingresaban a la unidad de cuidados paliativos, un 14% desconocían el diagnóstico y un 71% desconocían el pronóstico. Cuando recibían egreso, continuaban desconociendo el diagnóstico un 8% y continuaban desconociendo el pronóstico un 57%, que es un porcentaje muy llamativo teniendo en cuenta que todos estos pacientes estuvieron en contacto durante varios días con varios profesionales de la salud de la unidad de cuidados paliativos, y a pesar de eso, al egreso continuaban desconociendo tanto diagnóstico como pronóstico. Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de ocultar la información? Aparte de los dos principios que ya vimos que se veían comprometidos, también se ha encontrado que ocultar la información
acarrea un retraso en el proceso adaptativo del paciente a su enfermedad terminal. Va a llevarnos a que haya ansiedad y estrés, no solo en el paciente, sino sobre todo en el cuidador principal, que es el que tiene que mantener el engaño. Va a propiciar que se tomen decisiones unilaterales no informadas sobre planes terapéuticos y al final puede llevarnos a una pérdida de la confianza con el profesional de la salud una vez se sepa la verdad sobre el diagnóstico y el pronóstico. Sin embargo, también podemos preguntarnos cuándo estaría justificado no dar la información completa. Entonces, sí hay un escenario en el que podríamos estar justificados para no dar información y es cuando el paciente manifieste de forma anticipada su voluntad para no recibir detalles sobre su diagnóstico o sobre su pronóstico. Se lo puede hacer saber a la familia, pero también a los profesionales de la salud y en ese caso podríamos no dar la información completa. Entonces, ya llegando a este punto de nuestra charla, recordemos un poco el caso de nuestra paciente, una mujer de 67 años que tenía una capacidad intacta, totalmente independiente para sus actividades básicas y avanzadas, que se enfrenta ahora al diagnóstico de un cáncer metastásico. La hija nos dice que no desea que se le dé información. Entonces, no sé si alguien quiera participar y contestarnos cuál cree que podría ser el curso de acción en nuestro caso clínico. Creo que ya puedes hablar, Oscar. Hola, buenas. ¿Hay alguna interferencia con la transmisión del sonido? No. Ahí Hola. se escucha bien. Listo, perfecto. No, Sara, pues mira que me gustaría comentar algo acerca de esto porque es algo que hemos visto durante, digamos que durante toda la práctica clínica, tanto en el rural como ahorita en la residencia, que se ve mucho de esta disonancia cognitiva que se ve entre el personal médico y los familiares. Y me parece importante los puntos que tú tocas ahí asociados porque mira que muchos de los casos que se han tenido casi siempre uno viene con la retahíla o con el seguimiento de que un médico anteriormente ya aceptó esa conspiración o ese pacto del silencio y el familiar con el que uno tiene contacto en ese momento cree que pues uno debe continuarlo o que si uno irrumpe eso, pues está digamos que dañando la relación médico-familiar. Y el primer curso de acción que hay que hacer es de entrada no antagonizar, me parece que es lo primero que hay que hacer, porque la idea tampoco es perder la relación con el familiar, porque si bien tú expones unos puntos legales y es verdad, el paciente tiene derecho a saber la información, hay que también tener en cuenta de que a la hora no enfrentarnos, sino abordar estos casos, hay que tener una buena confianza también con el familiar, es decir, no antagonizarlo de entrada, sino, hey, de a poquito irle entrando al familiar, sobre todo en el potencial caso que planteé, que es cuando ya otro médico ya ha aceptado esa conspiración del silencio, y no poder hablar con el familiar de a poco, mostrarle, digamos, hablar con ella, saber cuáles son las razones por las cuales ella quiere mantener, pues digamos que ese pacto de silencio, porque generalmente sus familiares pues no tienen una mala intención, suelen tener una buena intención, pero probablemente esa intención puede que esté sesgada o no tengan la suficiente información para tomar decisiones con base en ello. También preguntarle acerca de otras situaciones en la vida que haya tenido el paciente, si alguna vez el paciente en algún momento, parecido a lo que dice la voluntad anticipada, ha referido a algo similar a eso, que si en algún momento le descubrieran algo que no tuviera solución, enfermedad, él no quisiera saberlo, que eso pues, rara vez pasa. Y lo otro es empezar a escuchar a los familiares, sería pues es lo que usualmente hago y lo que usualmente nos han recomendado, y posteriormente, después de escucharlo, ahí sí es ponerle, digamos que lo que nosotros sabemos, lo que se sabe o lo de la, digamos, por así decirlo, la evidencia que hay acerca de que en realidad la conspiración del silencio no lleva a cosas buenas en la mayoría de los casos. Hay excepciones como tú lo planteaste, pero hay que llegar por así decirlo, un consenso con los familiares de tal manera que podamos llegar a favorecer a la parte del paciente. Después de eso, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de establecer una comunicación con el paciente. Hay que explicarle al familiar que uno no va a ir allá de entrada a decirle al paciente el diagnóstico. Yo no voy a entrar y decirle, bueno, me dé malas, la ley dice que se debe hacer así. No, lo primero, tengo que establecer con el paciente y explicarle de que él tiene derecho a saber todo lo que él quiera saber y derecho a no saber nada de lo que no quiera saber.
En ese sentido, pues tendríamos que hablar con el paciente. Una de las propuestas que algunos, incluso autores, han dicho, psicólogos, y eso es preguntarle, bueno, ¿hasta dónde, qué sabe usted de la enfermedad? Ir entrando de a poquito, qué sabe hasta ahora, qué implicaciones le ha llevado hacia usted y de cierta manera preguntarle a él qué ha sentido de la enfermedad, si ha sentido que ha empeorado, si ha sentido que algo no va bien, si ha sentido algo, y en caso tal, digamos que podemos decir, estamos a la espera de una biopsia o algo por el estilo, decirle a esta persona que qué tanto quisiera saber de ello. Hay que tener en cuenta una relación con el familiar muy importante, y es primero entrar de tú a tú con el paciente, y después sí entablar una relación con el familiar y el paciente a la vez, de tal manera que no sea, que no quede el médico como que pues, perdona la expresión, el sapo, por así decirlo, sino que quede como más bien ese canal de ayuda entre lo que los familiares tienen miedo de expresar y lo que potencialmente el paciente sí quiere saber y quiere apuntar. ¿Y en qué me ayuda esto? Pues esto me ayuda incluso a que el paciente pueda, digamos que interiorizar digamos que esta nueva evento vital estresante en su vida, y puede incluso resarcer ese vacío emocional con sus familiares, porque es peor toda esa ansiedad y toda esa depresión que se empieza a generar al ver que el familiar siempre sale a hablar con el médico, terminan durándose hablando, todo el tiempo hablan a las espaldas de él, y él de cierta manera él siente que si tiene algo malo, así uno le esté ocultando, él siempre va a sentir que tiene algo malo, y eso se ha demostrado que entre el 40 al 70% aumenta la ansiedad, disminuye el umbral del dolor o la tolerancia del dolor, y esto es a la larga perjudicial para el paciente, específicamente para este caso de pacientes con cáncer avanzado. Entonces uno dice, riesgo-beneficio, ¿será que sí es beneficiosa la conspiración? Es algo que nos tenemos que hacer la pregunta muchos de los que estamos acá conectados y de los que empezamos a reflexionar, y que no sé si vaya en consonancia con lo que vas a decir ahorita, pero me parece que es esa actitud, ni ser tan parcos de decir, no, pues ya te aceptaron la conspiración, sigámosla, ni tampoco ir de entrada a romper la conspiración, sino irlo haciendo de a poquito y en consonancia con los familiares. Eso sería como mi apreciación al respecto, doctora Sara. Vale, muchas gracias. Entonces, recordando nuestro caso clínico, vamos a establecer unos cursos de acción. Les voy a hablar de 3 escenarios. El primer escenario es en el que efectivamente la familiar nos pide que no develemos información, y el profesional de la salud lo que hace es acatar o consentir ese deseo de la familia y no dar ningún tipo de información al paciente. Este escenario quizás sea el más facilista y se esté consintiendo y se tenga una buena relación con el familiar, pero vemos aquí en este escenario que se están comprometiendo tanto el principio de autonomía y responsabilidad que ya mencionamos, como el principio de dignidad y derechos humanos. En nuestro segundo escenario, entonces nuevamente, el familiar nos pide que no develemos información, pero aquí en lugar de consentir el deseo del familiar, lo que hacemos es hacer caso omiso de esto y develarle toda la información al familiar. Podría parecer en primera instancia correcto, sin embargo, estaríamos ignorando los deseos de la familia, podríamos entrar en un conflicto entre la red de apoyo, el médico y el paciente, hay un riesgo de pérdida de confianza, y aunque demos la información completa, esto realmente no garantiza que se esté respetando la dignidad de nuestra paciente. El tercer escenario, entonces en este escenario, lo más recomendado es primero hacer una intervención familiar que va a consistir de estos pasos. Estos autores, por ejemplo, nos proponen los siguientes pasos, en donde una vez recibida la intención del familiar de ocultar la información, lo que vamos a hacer es reunirnos solo con ellos, reconocer que hay una presencia de una barrera a la verdad, que hay una dificultad de la situación de la familia en esta situación. Vamos a valorar el entendimiento que tenga la familia de la enfermedad. Vamos a revisar las razones por las que la familia no desea que el paciente sepa la verdad, a considerar las consecuencias y los posibles daños de no decirle la verdad al paciente. Nos vamos a enfocar en el costo personal para el familiar al mantener el engaño, y le vamos a preguntar al familiar cuál cree que es el nivel de entendimiento del paciente sobre su situación. Aquí lo que usualmente se ve es que aunque se le esté ocultando la información al paciente, él obviamente está experimentando cambios en su cuerpo y sabe que hay algo que no va bien. Entonces, usualmente los pacientes ya intuyen que algo malo está pasando.
Le vamos a mostrar a la familia la evidencia que indica que la mayoría de los pacientes desean saber la verdad. Y una vez hecho esto, vamos a pedirle permiso a la familia para hablar con el paciente a solas. Vamos a indicarles que en un principio no hay intención de revelar la verdad, sino que queremos conocer qué tanto presume el paciente sobre su diagnóstico y qué tanto desearía saber. Este paso es importante porque ocasionalmente el familiar podría tener razón. Es una minoría de los casos, pero el familiar podría tener razón y efectivamente el paciente no desear recibir la verdad, entonces hay que tener en cuenta este paso. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es entablar una discusión abierta, tanto con el paciente y con el familiar, para de esta forma sí dar toda la información en cuanto al diagnóstico y el pronóstico. Este es el curso de acción más adecuado. Aquí estamos preservando el principio de autonomía y el principio de dignidad y estamos preservando que nuestro paciente siga teniendo una red de apoyo familiar y siga teniendo confianza por el equipo de la salud. Entonces, ya con eso en mente, nuestras conclusiones para el caso del día de hoy es que la conspiración del silencio es un fenómeno de barrera a la verdad en la que se comprometen los principios de autonomía y responsabilidad del paciente y el de dignidad humana. Existe una discordancia entre lo que en verdad desean conocer los pacientes y lo que el equipo de salud tratante considera que desea saber. La mayoría de los pacientes con enfermedades terminales desean conocer su diagnóstico y pronóstico, y ante esta situación es indispensable realizar una intervención con la familia y luego establecer un espacio que incluya a la familia y al paciente en donde se brinde la información necesaria sobre el diagnóstico y el pronóstico. Entonces, muchas gracias. Este era el caso que queríamos compartir el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera hacer alguna intervención. Sí, doctora Serrano, excelente presentación. Eh, la profe Moni creo que no nos acompaña el día de hoy, de pronto tuvo alguna calamidad, algún tipo de percance, Sí, pero te quería preguntar, Sara, de pronto durante las sesiones de discusión con la doctora, mmm, se contempló la posibilidad o el escenario en donde el paciente no tiene, está en delirium o tiene una demencia, o en el paciente con enfermedad mental depresiva. Es decir, en esos casos vemos que la ley es muy clara en que es un derecho del paciente tener conocimiento de la verdad, pero también es muy clara diciendo que siempre y cuando el conocimiento de esa verdad le ayude a resolver sus problemas físicos y espirituales, dice la ley. Entonces se sí. contempló o se ha contemplado qué hacer, qué curso de acción es más adecuado en el caso de que el paciente tiene una demencia, un delirium o tenga una enfermedad psiquiátrica, en este caso específicamente una depresión. De pronto discutieron eso en algún momento. Cambio y gracias. Profe, sí, bueno, aquí nos centramos en el paciente que tenía la capacidad preservada porque fue el caso que suscitó pues, la discusión y realmente es una conducta, un fenómeno al que uno se encuentra de forma muy común. En algún momento cuando hablamos sobre el principio de la autonomía, sí revisamos que para poder hablar de que este principio está comprometido, debemos primero establecer que el paciente tiene la capacidad intacta. Entonces, primero en estos escenarios siempre deberíamos valorar la capacidad con los 4 criterios que les comenté y después de eso sí sería válido todo el curso de acción que les hablé al final. Específicamente en el caso de los pacientes con delirium o que tengan esa capacidad de escenario, serían unas condiciones muy diferentes en donde tendríamos que hacer nuevamente pues una discusión bioética diferente. Nosotras como tal no nos centramos en ese caso en específico, profe. Ok, gracias, doctora. No sé si en el público haya alguna mano levantada para alguna intervención. No. No, Sara, profe, no. finalmente, ¿qué pasó con la señora? ¿Qué se hizo efectivamente con ella de las opciones? ¿Y cómo reaccionó la familia al respecto? Profe, pues este caso fue muy llamativo porque al principio y durante varios días, casi hasta el final de la hospitalización, los tratantes
consintieron con el deseo de la familia y realmente nadie estaba dando la información a la paciente. Se notaba que ella estaba pues ansiosa, que sabía que algo no iba bien, pero como estaba todo el tiempo acompañada por la hija, pues no lo manifestaba abiertamente. Sin embargo, sí se ocultó la información a la paciente y fue hasta el final cuando ya era como pues incómodo porque personas diferentes iban a tratarla todos los días y siempre les decían que no le podían dar la información. Entonces, pues ya al final que se dijo que no, que eso no podía ser así, pero lastimosamente a la paciente sí se le ocultó la información, pues casi durante toda la hospitalización. Al final, pues habló con la familia y, y se acordó que, pues lo que hablamos hace un rato, que no era como lo debido, que había una barrera a la verdad. Y al final sí se habló con ella, pero pues no fue en las condiciones ideales. Ok, vale. Otra pregunta que alguna vez me hizo un residente estando en una ronda, en una paciente que teníamos con conspiración del silencio, es la siguiente. El residente me decía, profe, yo entiendo lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer es tener honestidad y procurar que ese mensaje, ese canal de comunicación, el emisor y el oyente, todos los intervinientes pues en la teoría comunicativa estén funcionando bien y se den de manera clara, asertiva, tal y como lo dicen los libros de texto, pero me da miedo de que si yo le digo algo al paciente, el paciente finalmente por su enfermedad terminal tenga un deceso, quienes quedan vivos son la familia y ellos puedan tener represalias en mi contra. De pronto en la casuística de la profe Mónica, ella te comentó algún caso similar a este, es decir, han habido demandas o se conoce la experiencia o la jurisprudencia que ha habido en torno a demandas por información que la familia no quería que se le contara al paciente y el médico así lo hizo. Cambio. Profe, dentro de los casos que ella me comentó o pues que discutimos en la realización de la presentación, no me dijo que conociera alguna demanda o algo en este tipo de conspiración del silencio. Lo que hablamos es que siempre se debía dar pues la información completa siempre y cuando el paciente tuviera intacta su capacidad, como lo vimos en la presentación, pero como tal acciones jurídicas, ella no me comentó que conociera ninguna. Muy bien, vale. Yo he tenido la experiencia de manejar estos asuntos siempre intentando llamar a cuidados paliativos. Creo que es una herramienta muy importante porque logran hacer una comunicación de pronto un poco más asertiva que uno. Pero siempre he pensado que para que un médico dé malas noticias, hay unas herramientas que en la literatura están bien descritas de cómo dar malas noticias, pero más importante que eso es tener una comunicación en donde, en mi caso particular, yo he visto que cuando uno intercambia los roles en la familia y el paciente, eh, es más fácil. Uno le pregunta, por ejemplo, al familiar, venga, si fuera el caso suyo, si usted estuviera con esta enfermedad, ¿qué quisiera que hiciéramos? ¿Qué quisiera que le contáramos? Y a veces el familiar, como dice Oscar, como lo señaló, logra entrar en consonancia cognitiva con uno y razona y dice, bueno, yo creo que yo sí quisiera saber. Entonces, en ese sentido, doctor, venga, vamos y hablamos. Pero ese juego de roles, esa técnica de cambio, de juego de roles, pues no necesariamente funciona en el 100% de los casos, pero es algo que he visto que puede dar lugar a algunos resultados positivos en el acercamiento hacia el paciente. Cambio. Sí, profe, y esa técnica sí está pues recomendada en la literatura, puede ayudar mucho y yo creo que se fundamenta en el estudio que yo les mostraba en donde hacían una encuesta y efectivamente los pacientes, la gran mayoría siempre contestaban que sí querían saber la verdad, mientras que familia y médicos pues con una forma negativa, pero cuando uno se pone en los pies del paciente va a contestar que sí desea saber, entonces sí es una técnica pues muy útil en este tipo de situaciones. Bueno, Sara, yo creo que estas serían las intervenciones. No sé si ves más preguntas en el chat. Eh, no, profe. Ah, mentira, aquí creo que. No, solamente como una recomendación de que solicitar valoración por psicología también sería muy recomendado. Y sí, sí es cierto, yo creo que lo ponía ahí en una de las diapositivas, pero no lo dije, que podemos
tener ayuda también del equipo de psicología y de cuidados paliativos, como dice el profe Atencio. Y bueno, entonces, si no hay más preguntas ni intervenciones, muchas gracias a todos por conectarse, por participar y que tengan un buen día.